¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? Aleluya. Váyase a Hebreos, ya le voy a decir cuál. Lleve las páginas a Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Santo es el nombre del Señor. ¿Cuántos sienten al Señor en este lugar? ¿Cuántos sienten su presencia, su amor, sus caricias, su amor latente? Estaríamos alabando todo el día, toda la noche al Señor. Cristo vive. Él está aquí, hermano. 13, versículo 17, libro de Hebreos. Y ya encontrará usted, cierto, que este pasaje es muy ad hoc, muy acorde para la instancia que estamos viviendo como iglesia. Vamos a dar lectura a esta palabra, me dice usted amén. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obedeced a vuestros pastores. ¿Hay algún amén por ahí? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esto es palabra de Dios. Incline su rostro junto a mí, vamos a pedir esa bendición que viene de lo alto. La palabra de Dios está bendecida, mas abrimos el corazón, ¿cierto?, para que Dios hable a nuestra vida y nos dé entendimiento, ¿cierto?, para entender lo que Dios quiere hablarnos. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Padre Celestial, no por nuestros méritos. Todas estas alabanzas, Señor, todo lo que hacemos en esta tarde, Señor amado, no es suficiente para agradarte, Señor. Y si algo llega delante de tu presencia, si algo llega delante de tu trono, es porque ha pasado, Señor, por la sangre de Cristo. Porque esa sangre maravillosa nos ha dado, Señor, el lugar. Nos ha abierto un camino nuevo, Señor. Y por eso en esta tarde nos sentamos a la mesa, Señor, para comer los manjares del Rey. Tú vas a hablar a nuestra vida. Hemos cantado a tu nombre, hemos adorado, Señor, hemos exaltado tu grandeza. Señor, en los cánticos hemos dado testimonio de tus maravillas. Y nuestra gratitud, Señor, se ha expresado en un cántico de alabanza, Señor, delante de ti, en un fruto de labios que confiesa tu nombre. Mi alma te alaba, Señor, en esta tarde. Tu presencia está en este lugar para bendecir, Señor, para libertar, para cortar cadena, para restaurar, para levantar, Señor, al que ha caído. Señor, háblanos por medio de tu palabra, exhórtanos, Señor amado. Todo concepto humano en nuestra mente, todo velo de religiosidad, caiga, Señor amado, ante la verdad de tu palabra. Señor, permítenos entender, Dios amado, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Señor, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad y reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu de indiferencia, todo espíritu de indolencia a tu palabra. En esta tarde lo reprendemos y lo echamos fuera. Señor, que tu Espíritu Santo tome dominio total y absoluto de las vidas. Te damos gracias por todo y pedimos tu bendición de lo alto para nuestras vidas, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Fuerte la gloria al Señor nuevamente. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su lugar en esta tarde, gloria al Señor. Se ve maravillosa la iglesia desde este lugar. Y bueno, hermano, para este día y para esta hora estamos aquí. Gloria al Señor. Esta palabra que yo voy a compartir acerca de los pastores, ya teniendo a nuestros flamantes pastores aquí, ¿cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Aleluya. Dios bendiga al pastor Francisco, Dios bendiga a la pastora Angelina. Estamos contentos, estamos gozosos. Yo lo digo de corazón, no son flores, no son clichés que yo estoy tirando acá. De corazón lo decimos, hermanos amados, estamos muy contentos. Hay una alegría, ¿cierto? Hemos esperado este tiempo, sobre todo los hermanos que llevan más tiempo, hemos orado al Señor por esta instancia y ya eso es algo que se ha concretado. Y es por eso, yo sabía, hermano, uno siente las cosas cuando son de Dios, tiene la convicción, no es de uno, sino que uno sabe cuando le toca, cuando le viene. Y yo sabía, cierto, que al momento en que ungieran pastor, yo iba a tener la oportunidad para predicar y para predicar de esto. Hace tiempo atrás. Así que quiero solicitarle encarecidamente que usted ponga atención a lo que vamos a tratar en esta tarde, en este mensaje titulado simplemente, tomando el texto literal, obedeced a vuestros pastores. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos quieren obedecer a sus pastores? Y estaremos hablando, cierto, bíblicamente acerca de la labor de un pastor y cómo nosotros también tenemos que trabajar, cierto, teniendo ya en este caso a un pastor titular en nuestra congregación local. Todo pastor merece un respeto por ser pastor.
¿Por qué digo esto? Porque cuando yo empecé en los caminos del Señor, el Señor tocó mi vida de una manera impactante y yo veía muchos pastores, ¿cierto?, que trabajaban en la obra del Señor y como Dios me había tocado, yo pensaba que tenía yo la última revelación de Dios. Entonces veía a un pastor que enseñaba doctrina, que enseñaba la palabra del Señor, amén, al pueblo, y yo, por haber escuchado algo distinto, pensaba que el pastor estaba retrasado en su manera de enseñar. O sea, yo estaba con el primer amor, ese primer amor que viene cuando nosotros recibimos al Señor, ¿cierto? Cuando todo es fresco, cuando todo es lindo, ¿cierto? Cuando sentimos esa emoción, sentimos, hermano amado, el fuego de Dios en los ríos de agua viva en nuestro interior. Y yo andaba caminando, hermano, en las nubes. Amén. Entonces estaba tan en las nubes, hermano, que es un peligro a veces, que yo miraba todo para abajo. Y muchas veces, yo lo puedo confesar ahora, ignoré a pastores y le falté el respeto a pastores. Todo pastor, quiero decirlo de esta manera, para que los jóvenes también puedan entender. Quizá usted vea un pastor ya de vuelta en su ministerio con muchos años de recorrido, quizá usted no lo vea, ¿cierto?, ser un pastor dinámico, ¿cierto?, o un pastor lleno del fuego de Dios como nos gustaría ver, pero es un pastor. Es un pastor. Aunque sea un pastor, ¿cierto?, tranquilo en su forma de predicar, es un pastor. Y uno tiene que respetar primeramente a la persona, pero también, y vamos a hablar espiritualmente, la investidura de pastor que está sobre aquel hombre. Todo pastor, todo hombre de Dios, merece un respeto. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hay gente que llega a una iglesia, hay gente que llega a una congregación, y esto se da mucho acá, donde hay muchas iglesias evangélicas por doquier. Uno levanta una piedra y una iglesia evangélica. Todos los sectores acá en esta ciudad. Iglesias evangélicas por doquier, en todos lados, de distintas denominaciones, corporaciones, congregaciones. Hay muchas iglesias. Entonces, esto de que haya muchas iglesias a veces provoca un trasvasije de almas. Almas que van para allá y que vuelven para acá. Y tenemos a gitanos espirituales que andan como nómades, visitando iglesia en iglesia en iglesia, y son gente que nunca echa raíces, que nunca quieren servir a nadie, y mucha gente llega a otra iglesia y pasa por encima del pastor local. Mucha gente llega a iglesias a hablar cosas que tienen que ver con doctrina, a hablarle a la gente, a los hermanos, ignorando al pastor, y a veces el pastor lo ignora porque el pastor está adelante y no sabe quién puede entrar a su redil, a su rebaño, para pervertir la doctrina que ese pastor está enseñando. Es una iglesia local y en esa iglesia local hay un pastor al cual se le debe respeto. ¿Por qué es pastor? Simplemente porque es pastor. Alguien dirá, ¿pero cómo? ¿Por qué? Si a mí no me gusta este pastor, si acá sus opiniones quedan de lado, estamos hablando de que todo pastor, hombre de Dios, merece respeto. Voy a hablar acerca de la milicia, de las Fuerzas Armadas. Hay una jerarquía. En los carabineros, en la Armada, en la Marina, en la facha, en la Fuerza Aérea, en el Ejército, hay una jerarquía. Y toda persona que llega al ejército debe aprender la jerarquía, debe aprender que es un cabo primero, un cabo segundo, debe saber lo que es un suboficial, un teniente, un coronel, hasta un general. Y cuando ve la estrella, cuando ve, hermano, aquí el parche, debe saber quién es esa persona y debe rendirle honores y debe cuadrarse delante de esa persona. ¿Por qué? Porque ese es el teniente que va pasando, es el coronel que va pasando, es el general que va pasando y debe rendirle honores, debe cuadrarse. Así de simple, hermano. Gloria a Dios. Por lo tanto, uno debe, hermano amado, si visitamos una iglesia o si alguien llega acá, lo primero, hermano, que uno debe hacer es presentarle o decir: este es mi pastor o este es mi líder, indicando, y ya vamos a pasar a esa parte, indicando que estamos sometidos, que estamos funcionando como una iglesia, que aquí no es un desorden, que aquí no es cierto, a quien se le ocurrió nomás, hace lo que quiere, lo que le venga en gana. No es así. Hay un orden. Si hay un orden en las instituciones terrenales, ¿cuánto más debemos respetar el orden espiritual de Dios y lo que Dios coloca, hermano amado, delante nuestro, como liderazgo? Alabado sea Dios. ¿Cuánto están entendiendo la palabra del Señor? Como iglesia tenemos que aprender a respetar las jerarquías, respetar los conductos regulares. Hoy veo a muchos llegar a una iglesia y actuar sin respetar al pastor, hablando por detrás, opinando, sin saber ni entender la posición de un pastor en la iglesia local.
Toda persona que actúa así está en desorden, está en desacato y le falta obediencia y por ende también le falta autoridad. Nadie puede tener autoridad espiritual sobre su vida si no está sometido a alguien. ¿Aló? ¿Cuántos quieren tener autoridad espiritual? No, parece que pocos quieren tener. ¿Cuántos quieren tener autoridad espiritual? ¿A qué me refiero? A reprender demonios, a que las enfermedades se vayan. Cuando usted ore, que algo pase. Cuando usted predique, que algo pase. Eso se llama autoridad espiritual. ¿Cuántos quieren tener eso? Para tener eso usted debe someter su vida. O si yo me someto a Dios, pues hermano, hay muchos espiriflautas así. Yo me someto a Dios. Yo no me someto a nadie. Jehová es mi pastor. Ay, místicos así. Yo he visto a muchos y no se someten a nadie. No me importa que hablen en lengua, que tengan revelación, que Dios le hable toda la noche en sueño. Lo único que andan haciendo eso es desordenando y revolviendo los gallineros en todos lados. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, eso es lo primero que yo quiero establecer, asentar, para que tengamos en cuenta y tengamos bien claro qué es un pastor. ¿Por qué hay un pastor? Hoy día se habla mucho de los pastores, se critica a los pastores. En las noticias hablan acerca de pastores que caen en falta y toda la gente que no tiene al Señor comienza a insultar y tirarle barro y meter en el mismo saco a todo mundo, y los pastores no son leales, no son honestos, todos son unos mentirosos, y usted sabe todas esas cosas que se hablan, que se dan en el medio. Y la palabra dice acá: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Esa es la labor de un pastor, la responsabilidad de un pastor. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de que un pastor es un pastor verdadero? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Alguien dio dos señales claras. Una vez yo lo escuché y esto me quedó en el corazón, lo pude atesorar. Un verdadero pastor, lo primero que debe tener es el llamado de Dios. Dios lo tiene que llamar a ser pastor. Yo en la denominación en la cual crecí, los pastores, la mayoría, habían algunos, cierto, que tenían el llamado pastoral, pero se dan muchas denominaciones, cierto, bien conservadoras. Muchos van al seminario, cierto, para estudiar, sacar un diploma y salir como pastor sin tener el llamado. Yo crecí viendo a gente así, a seminaristas que salían como pastor y predicaban, hablaban, enseñaban la palabra, enseñaban doctrina, pero no tenían el llamado de Dios. Hablaban bien, se desenvolvían bien adelante, tenían oratoria, tenían léxico, tenían teología, de sobra tenían, la cabeza cuadrada, espiritualmente hablando, pero no tenían el llamado de Dios. Y no solamente en estos círculos le hablo yo, sino que hay mucha gente que se levanta como pastor, ellos solos, que se levantan como pastores, por un deseo que no es predicarle a las almas perdidas. Dios no los ha llamado. Y ellos han tomado el oficio pastoral para otros afines, para ganar dinero. Y aquí sí podemos reconocer, hermano, esto es muy lamentable, pastores, hermano amado, que se han levantado para crear sectas. Pastores que tienen ciertas patologías y debilidades con las mujeres, esto es delicado lo que estoy hablando, y empiezan a enseñar falsas doctrinas. Y muchos hermanitos y hermanitas, sobre todo, que no querían leer la palabra, caen, ¿cierto?, en el discurso de estos pastores que se autolevantaron como pastores. Se autoungieron, se pusieron las manos solos. Y de repente dijeron: yo soy pastor. Y se les ocurrió. Yo conozco gente así, que se levantaron como pastores ellos solos. Usted se pregunta: ¿quién los ungió? ¿De dónde salieron? ¿Quién les impuso las manos? ¿De dónde vienen? ¿A quién se somete? ¿A quién le rinde cuenta? A nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, lo primero que tiene que tener un pastor es el llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo segundo, ¿qué es lo que debe tener un pastor aparte del llamado de Dios, cierto? Para que nos demos cuenta que es un pastor verdadero, es una congregación, un pueblo. Llamado y pueblo. Cuando Dios le da el llamado, levanta a ese hombre y coloca un pueblo, para que ese pastor le enseñe al pueblo lo que Dios le ha dado.
Y esos son simplemente 2 requisitos. Hay muchos más en la palabra, podemos expandir más este tema. Pero básicamente, hermano amado, un pastor verdadero debe tener el llamado de Dios y debe tener un pueblo al cual debe predicarle. ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor? Y yo doy gracias a Dios, hermano amado, porque, y lo digo aquí, hermano amado, porque a veces es diferente que lo diga la propia persona, ser autorreferente, pero lo puedo decir yo, de nuestro pastor Francisco ahora, que él, y como lo ha dicho últimamente, tiene el llamado de Dios al pastorado desde hace 13 años. Amén. O sea, hay un llamado de Dios por profecía. Hay una dirección de Dios en su vida, a día. A mí por el hecho de predicar, muchos me dicen, usted va a ser pastor, hermano Antonio. Bueno, ¿qué le dijo? No, que usted predica. Pero Dios le dijo. Porque a mí no me ha avisado. Y Dios no tiene secretario. Si Dios va a hacer de mí un pastor, me lo va a decir a mí. Y me lo va a confirmar por otras personas. Porque así trabaja Dios. Cuando yo conocí a nuestro hermano Francisco, él era evangelista. Y nos juntábamos y comentábamos muchas cosas, profecías, palabras, cierto, que en ese tiempo el Señor nos daba. Y una de las palabras, cierto, que él guardaba en su corazón era, a través de un sueño, me acuerdo que él se veía, cierto, con otros hombres de Dios que eran pastores. Y él no tenía nada, pero que también iba a cosechar. Años más tarde iba a levantar un pueblo y que lo iba a dirigir y que lo iba a liderar porque iba a ser pastor. Yo he conversado con hombres de Dios, con pastores de Dios y me han dicho, y yo le he preguntado a usted cómo fue su llamado, pastor, uno siempre queriendo aprender, y muchos hombres de Dios me han dicho, bueno, cuando mi madre estaba embarazada, una profeta se levantó, otra profeta se levantó, ungieron a mi madre y me dijeron, el hijo que tienes dentro de ti va a ser pastor y va a hacer esto y esto y esto y se va a llamar así, así, unos testimonios tremendos de hombres de Dios que fueron llamados al pastorado, aun cuando su madre, cierto, como Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te señalé, yo te miré, yo te escogí y te di por profeta a las naciones, gloria al nombre del Señor. Desde el vientre ya venías consagrado. Y yo he escuchado esos testimonios que hombres de Dios me han compartido. Yo soy pastor porque a mi madre le profetizaron que yo iba a ser pastor. Yo soy pastor porque mi madre era estéril. Y yo fui el fruto de su vientre por sanidad divina, y yo soy pastor porque Dios lo dijo, Dios lo profetizó. Qué hermoso es ver eso, hermano amado, dentro de la obra del Señor. Hombres que Dios coloca. Como dice Jeremías 3:15, os daré pastores que os apacienten con ciencia, con inteligencia, conforme a mi corazón os daré pastores. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no es, hermano amado, al lote la cosa a quien se le ocurra ser pastor o me dan ganas de ser pastor. Y algunos, hermano amado, y se da mucho en Latinoamérica, en Norteamérica, por hacer negocio de las cosas del Señor, por negociar con la gente, por ganar dinero, se les ocurre ser pastor. Y tenemos a muchos de esos dando vueltas por ahí, que se levantaron como pastores, pero lo único que persiguen es el dinero. Y hermanos, qué importante es entender esto que acabo de decir, hermano, cerrando esta idea, que un pastor debe ser llamado por Dios. ¿Cuántos creen que tenemos un pastor llamado por Dios? Esta predicación es para nosotros en esta tarde. ¿Cuántos creen que tenemos un pastor llamado por Dios? Porque si no fuera llamado por Dios nos daríamos cuenta. O quizás no llegaríamos, no estaríamos en esta instancia que estamos ahora. Como Dios nos ha bendecido, como Dios ha abierto puertas, como Dios nos ha respaldado por misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un llamado y hay una evolución en el hombre. Los pastores en este tiempo, muchos son víctimas de críticas de los hermanos. La gente de su propio pueblo se levanta contra el pastor. Es difícil este tema. Amén. No es fácil ser pastor. Los pastores, al estar adelante guiando a la congregación, son sometidos muchas veces a críticas, a confabulaciones, divisiones, chismes acerca de ellos, opiniones variadas, etc. ¿Por qué? Porque es una opinión del pastor, o una dirección, o una orden de un pastor. ¿Y cuántos somos nosotros los que estamos acá, por ejemplo? Más de 100, casi 200, pasadito quizá. Entonces, un hombre aquí adelante puede aseverar algo y van a surgir inmediatamente múltiples, variadas opiniones. Por eso tenemos que estar todos unánimes en el espíritu, en un mismo sentir, porque a veces, hermano amado, y esto se da en muchas iglesias, el pastor da una orden y todos empiezan a opinar. Es que no es de Dios lo que dijo el pastor.
Es que no, es que esto no me gusta. Es que yo pienso otra cosa. Es que yo pienso aquí, es que yo pienso allá, es que yo pienso esto, es que no es buena idea. Y todos empiezan a cuestionar antes de obedecer. ¿Qué dice la palabra aquí? Obedeced a vuestros pastores, punto. Y sujetaos a ellos, punto. No dice discutir, analizar lo que dicen vuestros pastores, dice obedeced a vuestros pastores, gloria al nombre del Señor. Hay algo muy sabio que yo he aprendido. Como iglesia, quienes somos ovejas en este caso, amén, debemos obedecer a nuestros pastores. Y el pastor, dice luego el versículo, va a dar cuenta delante del Señor. Y el pastor da una orden y yo debo sujetarme. Si es de Dios lo que dijo el pastor, amén. Y si lo que dice un pastor no es de Dios, amén. Yo me someto igual. Porque quien va a dar cuenta es el pastor. Y algunos le llevan la contraria al pastor. Algunos son medio de esos caballos desbocados. No se someten, no se sujetan, todo lo cuestionan, no les gusta, tienen otras ideas. Le discuten al pastor, le replican, pero debería someterse. Porque si él piensa que tiene razón en su propia opinión y el pastor está equivocado, al final va a ver si el pastor se equivocó o no. Pero la ganancia suya es obedecer y obedecer. Y no estoy hablando de que el pastor se tiene que equivocar, pues, hermano amado. El pastor ojalá debe estar alineado con el Señor, amén, y que todo lo que pueda salir de sus labios, de su vida, sea una orden del Señor para bendición de nuestras vidas. Pero me refiero al pueblo muchas veces que le replica al pastor y le discute todo al pastor. Y bueno, si el pastor se equivoca, Dios no le va a pedir cuenta a usted, porque usted obedeció. ¿Cuántos quieren obedecer? Hay ganancia tremenda en obedecer, hermano. En la obediencia está la ganancia. Por años se ha dicho, pero ¿cómo nos cuesta? Gloria al nombre del Señor. Yo he caminado muchos años al lado de nuestro pastor. Por eso yo puedo predicar esta palabra, hermano amado, con propiedad y humildemente hablando. Y sabe mi pastor que a mí me costó a veces someterme, ¿cierto? Me costaba someterme. Porque yo era joven, mucho más joven que ahora. Amén. Gloria a Dios. Y me costaba someterme, ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos, hermano amado, yo aparte del ministerio, amén, del cual iban a hacer esta congregación, yo hacía muchas otras cosas más. Participaba en otros grupos, ¿cierto?, de alabanza, participaba en otro grupo de allá, tenía mucha gente, muchos conocidos, era parte de un ministerio de intercesión, de 2 ministerios de intercesión, iba por allá, predicaba en las cárceles, viajaba, hacía música, hacía muchas cosas. Entonces Dios con nosotros empezó a definir el ministerio, ¿cierto? Y el peso del ministerio iba marcando también mis pasos. Pero de repente, ¿cierto?, cuando ya esto estaba definido, éramos ya un ministerio, yo quería salir para allá de repente. O yo a veces me escapaba. Después le llegaba la noticia que el hermano Antonio anduvo predicando por allá, por esa ciudad. Claro que sí. Pero yo no entendía, porque yo decía, bueno, yo también soy de este ministerio, yo también estoy acá. Y después aprendí a someterme. Y a mí me costó, ¿por qué? Porque en un inicio éramos compañeros, ¿cierto? Nos hablábamos de igual a igual, pero cuando Dios comienza a definir un ministerio y comienza a colocar un liderazgo, hermano amado, viene esto que yo le hablaba al comienzo, la jerarquía, el someterse, el sujetarse. Y la gente que es inmadura como lo era yo, no lo puede entender. Porque dice, ¿por qué yo me tengo que sujetar? ¿Por qué yo me tengo que someter a esto? Si lo que voy a hacer por acá también es voluntad de Dios. O la gente que a veces le pide permiso al pastor. Aleluya. Quiero ir allá a esa iglesia. Quiero ir a ese evento. Quiero ir por allá. Y el pastor dice que no. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué no? Pero dígame, pastor, ¿por qué no? Parece que le tincó al pastor y dijo que no nomás. Y uno, ay, aquí se revuelca, dice, ¿pero por qué? Me niega la bendición. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno no entiende, hermano amado, muchas veces. Yo he escuchado a grandes hombres de Dios que hablan esto mismo, que vivieron en sus vidas. Hombres que hoy día predican la palabra del Señor en las naciones, que también pasaron por esta etapa de someterse y que no lo entendían. ¿Sabe cuando yo vine a entender el sometimiento? Cuando, leyendo la palabra del Señor, muchas veces hemos leído la historia de David, de Saúl. Cuando Saúl se enemistó con David y creció la envidia en él, ¿cierto? Y estaba cantando ahí David y tomó una lanza el rey y le quería clavar una lanza a David. Y David tuvo que salir arrancando, y si no fuera por Jonatán, su amigo íntimo, gloria a Dios,
Saúl le da casa a David. Pero David todavía se sometía a Saúl. Y Saúl estaba endemoniado y David estaba ungido. Y David ya tenía profecía y promesa y la unción para ser el rey de Israel. Y Saúl estaba atormentado por demonios, endemoniado, enajenado. Era un energúmeno persiguiendo a David. Y David tuvo más de una ocasión para atentar contra él. Y dijo, no, porque él es el rey de Israel. Él respetó la corona, él respetó la jerarquía. Y no atentó contra Saúl endemoniado. Ahora a lo mejor no le queda unción, pero un día Dios lo ungió como rey. Y él está primero y Dios lo puso. No importa ahora cómo esté, pero yo me someto, yo me sujeto. Tengo que arrancar de él, pero cuando yo leí eso, yo entendí, hay que estar en autoridad. Si David estuvo bajo sujeción de Saúl endemoniado, ¿cómo yo no voy a estar bajo sujeción de un hombre de Dios? Si quiero tener autoridad en mi vida espiritual, debo estar sujeto. Para eso viene la sujeción, no para amargarle la existencia a usted, hermano querido. Por eso la palabra nos ordena: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque un día la unción vendrá sobre usted, porque un día encargo ministerial, porque un día la obra del Señor estará sobre sus hombros. Y si usted no se sometió, usted no tendrá autoridad espiritual, hermano amado, para pararse y predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y al comenzar el ministerio ya en la congregación, hermano, yo puedo reconocer que no entendí la labor pastoral quizá a la cual estaba siendo llamado nuestro pastor. Y con otros jóvenes a veces a mi lado no entendíamos. ¿Por qué? Porque antes nos movíamos libremente, pero ahora uno no se da cuenta a veces y critica al pastor sin entender toda la responsabilidad que viene sobre un pastor. Y yo decía, el pastor ya no se junta con nosotros. ¿Pero por qué no se juntaba? Porque tenía que empezar a visitar a la gente que venía, a bendecir, a orar por las vidas, gloria al nombre del Señor. Entonces viene la crítica, hermano. Comienza uno a criticar a las personas. Pero hay una evolución, hermano amado, para llegar al pastorado. No es de la noche a la mañana. Amén. Yo conocí a nuestro pastor como evangelista. Luego, predicando la palabra del Señor, en el comienzo de nuestro ministerio, un manto profético, hermano, estaba sobre nosotros. Y yo vi, hermano amado, a nuestro pastor profetizar. Cuando él llegó, cierto, él cuenta, y yo escuché ese mensaje, cuando él comenzó, hermano amado, él predicaba la palabra del Señor en Ezequiel 21, la espada afilada de Jehová. Usted ni se imagina cómo era ese mensaje. Era, pero hermano, cortar cabeza. Un mensaje pero terrible, hermano. Y lo invitaban a otra iglesia y yo le acompañaba en esos años. La espada afilada de Jehová. Y otra iglesia, la espada afilada de Jehová. Entre el justo y el impío. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de que los pastores se arrepientan, es tiempo de que los jóvenes se arrepientan, es tiempo de que la gente aquí se convierta, porque si no, viene la espada afilada de Jehová. Ese era el mensaje. Un mensaje profético. Y yo por mucho tiempo no entendí, porque también conocí, hermano, por eso hay una evolución, hermano, hay un caminar en las cosas del Señor, que después le permiten a uno, hermano, ser pastor. En el caso de nuestro pastor o de otro pastor que Dios pueda levantar, debe haber una experiencia. Debe haber servido antes, hermano, debe haber tenido experiencia predicando la palabra del Señor, hermano. Por eso, hermano, yo me doy cuenta cuando alguien es pastor o no. O anda jugando con las cosas del Evangelio, o anda haciendo comercio con las cosas del Señor. Pero cuando Dios llama a un hombre, lo llama y lo pone por aquí para que aprenda, lo pone en este campo para que aprenda, lo pone allá para que aprenda. Este campo, hermano amado, para después llevarlo, hermano, a predicar, para que pueda enseñar desde la experiencia que ha tenido. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, no se fije en las corbatas, no se fije en los ternos, en los vestones, en el porte de la Biblia, en cómo hable un pastor, una persona. Debe tener un llamado, debe tener una experiencia, debe tener la unción del Santo sobre su vida, debe tener autoridad espiritual. Santo es el nombre del Señor. Entonces, hermano, ¿a qué me refiero? Hay un proceso. El liderazgo viene tras la experiencia de una persona. Entonces, muchos eso no lo entienden. No entienden la labor pastoral. No entienden, hermano amado, que Dios
primero un pastor debe mantener su comunión con Dios. Y también debe velar por la comunión que usted tiene con el Señor. Animarlo a buscar a Dios. Óigame bien, no se trata de que el pastor sea una conexión entre Dios y usted. Usted tiene su comunión con Dios, pero el pastor vela para que usted esté orando, para que usted no se pierda, hermano amado, para que usted no ande divagando por allá por Egipto. El pastor es la persona que trata con las almas, hermano, y que les anima a servir al Señor. Y es una alta responsabilidad. Entonces, desde su banca, desde su silla particular, es fácil apuntar adelante. Yo me di cuenta de esto, porque yo era uno de los que apuntaba. No, es que no. Pero me di cuenta un día, cambié la perspectiva, se me dio vuelta todo y dije, ¿cómo sería si yo estuviera ahí y que me apuntaran y que me criticaran todo lo que yo digo? Porque desde su silla, hermano, es fácil. Y desde la silla de allá es fácil. Y desde la silla de allá y del fondo allá es fácil. Pero la perspectiva del pastor es otra, porque tiene que preocuparse de cada una de las personas. A mí de solo pensarlo me agota. De solo pensarlo ya comienzo a transpirar. Y me doy cuenta, hermano amado, que es una carga tremenda y que el hombre que lleva esa carga, hermano amado, debe saber soportarla y Dios lo tiene que haber llamado a tal tarea. Ahí vamos entendiendo, hermano, la labor de un pastor. Amén. Esta es una predicación de enseñanza, hermano amado, en esta noche. Cuando suceden estas cosas, hermano, siempre hacemos la pregunta, ¿qué haría usted en lugar del pastor? ¿Qué haría usted en lugar del pastor? Estos hermanos criticones, estos hermanos, cierto, que siempre tienen una segunda opinión, lo hemos dicho. Le prestamos por una semana a la iglesia. Hágase cargo de la iglesia. Una semana. Usted, hermanita, usted, varón, que ha criticado, que ha dicho, que ha opinado, encárguese ahora cuando llegue noviembre, encárguese de todo noviembre usted de la iglesia, hágalo usted. A su pinta, a su modo, como usted quiera. Póngase la chaqueta usted de pastor. A ver si le viene o no. A ver si se las puede o no. Entonces, es fácil hablar, ¿cierto? Es fácil criticar. Es fácil opinar. Pero vamos a ponernos la chaqueta nosotros y ahí nosotros no aguantaríamos el peso de la responsabilidad. ¿Qué es lo que debe hacer un pastor? También debe transmitir la visión que Dios le da al pueblo, hermano amado. Y el pueblo debe caminar en esa visión, hermano, en lo que Dios ha trazado en la vida del pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo, ¿por qué hablo esto, hermano, a esta congregación de la cual soy parte? Porque he visto muchos pastores que se esfuerzan, que son hombres de Dios, pero la gente no se somete, no se sujeta, siempre le opina y le contraopina. Y la visión que tiene el pastor, hermano, se desvanece con el tiempo. Y el pastor lo único que se transforma su ministerio es andar, hermano, sanando y poniéndole pañales a la gente que no madura, tratando de calmar al de allá, tratando que el de allá no se enoje, tratando que el de allá no se descarríe. Y esa es la labor de muchos pastores, hermano amado, que al llegar ya a los 50 años, hermano, ya no sirven para nada de lo desgastados que están. Es una pena, es algo lamentable que ocurre en el cuerpo de Cristo, hermano. Las estadísticas son claras y hablan de la muerte temprana de pastores, hermano amado, producto del cáncer, del estrés, de la depresión, de la presión ministerial que viene sobre sus vidas. Y eso es causa muchas veces, no solamente de sus errores, sino de la gente que no se quiere someter, ni sujetar, ni obedecer. No, si eso no es para aplaudir ni decir gloria a Dios, pues, hermano. Necesitamos orar por el pastor. Necesitamos cubrirlo, sostenerlo en oración. Muchos piensan que solo él está encargado de cada cosa en particular, pero nosotros también podemos facilitar la labor del pastor, ya que también somos nosotros quienes estamos involucrados en la obra del Señor. Amén. Los pastores supervisan y cuidan de las necesidades espirituales de una congregación local. Amén. También se les llama en la Biblia ancianos según Hechos 20:17, Tito 1:5, y obispos también se les puede llamar, Tito 1:7. La tarea de los pastores es proclamar la sana doctrina. Amén. Por esos pastores que predican la falsa doctrina no son pastores, pues, hermano. Otra labor de los pastores es refutar herejías. Amén. Tito
1 del 9 al 11. Enseñar la palabra de Dios y ejercer el liderazgo en la iglesia local. Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera de Timoteo 3, 1 al 5. Ser ejemplos de pureza y sana doctrina. Amén. Tito 2 del 7 al 8. Y ver que todos los creyentes permanezcan en la gracia divina. Gloria al Señor. Esa tarea se describe en Hechos 20, del 28 al 31, como salvaguardas de la verdad apostólica y del rebaño de Dios, que vigilan por si surgen falsas doctrinas y falsos maestros dentro de la iglesia. Lobos rapaces. Amén. Los pastores funcionan como quienes cuidan ovejas, de los cuales Jesús, como el buen pastor, es nuestro modelo. Jesús es el modelo de ese pastor que va por aquella oveja, cierto, perniquebrada. Gloria al Señor. La norma del Nuevo Testamento, hermano, muestra que varios pastores dirigen la vida espiritual de una iglesia local. Se elegían los pastores no por política ni juegos de poder, como se da también en este tiempo, hermano. Amén. Sino por la sabiduría del Espíritu que se le daba al grupo mientras se examinaba las cualidades espirituales del candidato a pastor. Los pastores, hermano amado, aprendamos esto, son esenciales para el cumplimiento de la voluntad de Dios para su iglesia. La iglesia que no elige pastores piadosos y fieles ya no será gobernada según la mente del Espíritu. Será una iglesia que queda expuesta a las fuerzas destructivas de Satanás, como vemos hoy en este tiempo, hermano, y del mundo. Se tergiversará la predicación de la palabra y se perderán las normas del evangelio, como sucede hoy en tantos lugares. No se cuidará a los creyentes y a las familias de la iglesia como Dios quiere. Muchos se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Al contrario, si se designan pastores piadosos, estos nutrirán a los creyentes con palabras de fe y con la sana doctrina y los disciplinarán con el fin de la piedad. Amén. Como le dijo Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Se enseñará a la iglesia a perseverar en la doctrina de Cristo y de los apóstoles para asegurar así su salvación y de los que oigan la palabra del Señor. Esa es la labor básica de un pastor para que podamos en esta tarde entender el concepto de un pastor. Un pastor no es un adorno en la iglesia. Amén. Es quien tiene esta labor, esta tarea. Y a nosotros, ¿qué nos toca, hermano? Obedecer, sujetarse. ¿Para qué? Para que la visión de un pastor avance. Para que el deseo que Dios colocó, para que el deseo de Dios que colocó en el pastor pueda hacerse una realidad y no se quede solamente en un sueño, en una ilusión, en una fantasía. En nosotros está. Amén. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Gloria a Dios. Y como decía, necesitamos orar para que Dios libre al pastor de todo mal. Hermano amado, porque al establecerse aquí una estructura, un pastor, el enemigo, hermano amado, reforzará su ataque contra él. Y si no levantamos vallado de fuego, si no levantamos, hermano amado, una intercesión, que se levante aquí, hermano amado, una intercesión, hermano, que el pastor pueda tener un grupo de oración personalmente para él. Hombres guerreros de oración. Yo he conocido hombres de Dios que tienen guerreros de oración a su lado. Son gente que Dios ha levantado en una congregación para orar hasta que mueran por ese hombre. Hombres de Dios que predican la palabra y que tienen en su iglesia de donde salieron gente orando por ellos. Y muchos critican a los pastores y ni oran por ellos, pues, hermano. Si un pastor yerra, se equivoca en el camino, yo también tengo responsabilidad porque no oré por él. Gloria al nombre del Señor. Necesitamos orar para que Dios libre a un pastor de todo mal, del pecado, puesto que el enemigo querrá tenderle lazo y tentaciones de todo tipo. Y nosotros debemos estar ahí para cubrir. Qué terrible, hermano amado, cuando un pastor cae en descrédito de la gente, cuando un pastor se equivoca, cuando un pastor tropieza, porque representa, hermano amado, al cuerpo de Cristo, porque es un embajador, pero es una persona que tiene una investidura. Y es lamentable ver a una persona cuando se equivoca. Por eso debemos estar orando, hermano. Que Dios lo sea librando, hermano amado, de todo tipo de corrupción. Esto yo lo tengo que hablar. Muchos no entienden el tema del dinero en la iglesia. Muchos no entienden el tema de los diezmos. Mucha gente no entiende este tema. Hoy día se le ha dado duro a los diezmos. Muchas iglesias se han levantado en contra del diezmo. No vamos a hablar de ese tema ahora. Esto es un paréntesis. Pero yo quiero decirle algo. Es lícito y es totalmente válido que un pastor viva
de la iglesia, de la congregación, de los diezmos, es totalmente válido por la palabra. Hay gente que se enoja. Hay gente que da el diezmo así. Es que es para el pastor. Es que ¿cómo? Es que yo quiero ver mi diezmo en lo que se gasta. Porque es mi plata. Y el que diezma así no le sirve diezmar. Da lo mismo que diezme o no. Porque no está diezmando al Señor, no está diezmando con fe. No le sirve su cuestión. El que diezma, diezma al Señor lo que le pertenece al Señor. Y es totalmente válido. Válido. ¿Por qué ha venido un pensamiento contrario? Porque muchos pastores manipulan. Y mucha gente abusa de esto también. Pero es lícito y es válido. Porque el pastor trabaja en la obra de Dios, así de simple. Pero debe trabajar. Trabajar en la obra de Dios. Como hemos visto a nuestro pastor, por lo menos. Porque nosotros predicando en lugares íbamos a visitar a iglesia, al campo sobre todo. Nos invitaba a los hermanos, nos invitaba el grupo de Dorca, nos invitaba a los jóvenes, nos invitaba a los hermanos de la congregación, vienen a predicar los hermanos. Y nosotros decíamos, ¿y quién es el pastor de este lugar? Bueno, el pastor viene cada 3 meses. Cada 3 meses viene el pastor un domingo. El último domingo, cada 3 meses, viene el pastor. Ay, ¿y qué palabra les enseña el pastor? Malaquías 3 predica cada 3 meses el pastor. Ladrones me habéis robado los diezmos, traigan los diezmos. Y cada 3 meses viene el pastor, hay que darle gallina, hay que darle chanchito, hay que darle los pollitos, hay que darle un turro de billete, hay que darle las plantas, hay que darle los tomates, hay que darle todo al pastor. Y cada 3 meses viene el pastor y se va con la camioneta llena. ¿De verdad, hermana? Amén. Él es el pastor. Él predica la palabra. Malaquías 3, el único mensaje que tienen algunos. No, si es verdad, hay gente que abusa. Y nosotros supimos de mucha gente, hermano, que era estrujada no le enseñaban doctrina, no le enseñaba palabra, nunca iban a orar por ellos, llegaban cada 3 meses en un vehículo para llevarse todo. Porque el diezmo, y le habéis robado al Señor. Y se iban con todo, hermano. Hay gente que ve, hermano amado, en la gente su sueldo. Usted diezma 10, 300, 400, 500 lugares, estamos bien. Mándeme para acá nomás, pastor, aquí yo creo que va a tirar para arriba la cosa. Porque ven a la gente como cabezas de ganado. Y ellos van a dar cuenta. Si son pastores van a dar cuenta. Por todo lo que hicieron. Amén. ¿Por qué hablo de esto, hermano? Hay mucha gente que ha hablado, que habla. Gente que ha estado aquí, que se ha ido. Que me ha comentado, que me ha dicho. Y que les molesta este tema del dinero. De los diezmos, de las ofrendas. Que no lo entiende. Pero es que no puede ser. No puede ser. Y yo le vuelvo a decir, es lícito. Sobre todo en este caso, yo le puedo hablar de esto porque conocí en sus inicios al pastor ahora, cuando él predicaba. Él tenía un solo terno, una sola chaqueta. Y tenía que predicar así porque la única corbata que tenía el Pato Donald acá abajo. Y por ser prudente, él no se podía abrir la chaqueta. Yo tengo esa corbata guardada en mi casa. Y cuando me falta la unción, voy a tocar la corbata. Gloria al Señor. Denle ese aplauso al Señor, aleluya. Y vi, esto yo lo he comentado, todas las cosas que tuvo que pasar, todas las peripecias, económicamente hablando, materialmente hablando, que tuvo que pasar. La necesidad, hermano, vivir solamente por fe, creyéndole al Señor, nada más. Solamente por fe, sin saber, hermano amado, que usted puede juntar el dinero o dispensarlo durante el mes, estirar el billete, él no. Mañana será otro día, Dios dirá, Dios hablará, Dios mostrará, alguien me invitará, alguien ofrendará, alguien tocará. Así era la cosa. Y yo mirando y observando y aprendiendo. Hoy día muchos hablan de fe, y la fe que mueve montañas, pero no saben lo que es vivir por fe, a pura fe. Nosotros estuvimos en la radio, sosteniendo la radio a pura fe. A pura fe. Y hoy día la radio es lo que es, aunque muchos no quieran reconocerlo, porque un día nosotros la tomamos y la trabajamos a pura fe, hermano. A pura fe. Sin tener ningún respaldo de nadie. Y hoy día, hermano amado, que nuestros pastores se han bendecido, muchos no lo entienden y se enferman. Y ahí uno se da cuenta que a ellos son los que les gusta lo material, porque les da envidia.
Y no pueden ver que un pastor sea prosperado, sea levantado. Les da envidia, hermano. Y comienzan a hablar. Y hay gente, yo se lo digo, que se ha ido o que está distanciada por este tema. Porque no lo entiende, hermano amado. Y por eso yo se lo hablo a usted. Para que nadie le ande vendiendo cuentos, ni que le diga cómo es posible que tú le entregues tu plata, que tú le entregues tus diezmos, que tú le entregues aquí, que tú entregues la ofrenda, que tú aquí, que tú allá, que no, que los diezmos son de la ley, que no puede ser, que aquí, que allá, que la Biblia. Hermano, mándelos a volar. Hay algo muy simple, hermano amado. Nosotros le damos a Dios lo que Él nos da. Todas las cosas que necesitamos para el avance de la obra del Señor, esto es lógica pura, para eso necesitamos dinero. Así de simple. Hoy día muchos se enferman cuando hablamos de dinero en la iglesia, se enferman, hermanos, se enferman. Pero necesitamos dinero. Si queremos, hermanos, si un día las almas no caben aquí, necesitamos arrendar o construir un local más amplio. ¿Qué necesitamos? Dinero. Así de simple. Si queremos colocar una pantalla aquí o arreglar o renovar el sistema de amplificación, ¿qué necesitamos? Dinero. Así de simple, hermano. Si no, hay que volverse loco con este tema. Y el pastor trabaja, ¿cierto?, para que usted sea bendecido. Y Dios le bendice en todas las áreas y usted bendice la obra del Señor. La bendición está en usted. Para que usted ofrende en la obra del Señor, para que podamos prosperar y podamos salir adelante en las cosas del Señor. La bendición económica está en el pueblo. No hay para qué enfermarse, hermano. Y si usted no quiere ofrendar, no ofrende, pues. Usted pierde bendición. Si no quiere diezmar, usted pierde bendición. Pero los que quieren ver el reino avanzar, hermano, póngase también. Si esto no se trata de levantar las manos y tiritar solamente. Hay que ponerse también. ¿Cuántos están convertidos hasta con la billetera, hermano? Con la chequera, con la cuenta corriente, hermano. No de a pedazo. Algunos creen que Dios le convirtió el alma nomás. Pero antiguamente la gente se convertía hasta con billetera, con cuenta, con todo. O sea, hay que poner algo aquí y vamos adelante, marchando en la obra del Señor. Ahora, ¿por qué muchos no entienden esto? Porque hasta dónde llega el criterio, hermano, de un hombre. Por eso debemos orar, hermano. Porque viene bendición a este lugar, crecimiento. Y eso habla de más recursos. Y debemos ver el recurso reflejado también en la obra del Señor. ¿Dónde está el criterio que muchos pastores, y lo voy a decir directamente, hermano, empiezan a recibir por concepto de diezmo y ofrenda tremendas sumas de dinero y llega más gente y empiezan a acrecentar sus arcas? ¿Hasta dónde llega el criterio de un hombre para tener y guardar y atesorar? Entendamos que un hombre que va por delante de una iglesia también tiene su familia y también querrá que su familia sea parte de esa bendición, pero hasta dónde llega el criterio. Y es ahí donde debemos tener cuidado, es ahí donde debemos observar y orar para que Dios libre, hermano amado, a nuestros pastores de la corrupción. Oh, pero lo que está diciendo el hermano, no, si es verdad, es verdad. He sabido de hombres de Dios y hemos visto en la historia de la iglesia en estas últimas décadas, hombres de Dios que Dios los ha levantado con una unción, con una palabra fresca, gente que ha ido donde esos hombres y que han llenado iglesia y que Dios los comienza a levantar. Nosotros estamos viviendo este ciclo a menor escala, pero Dios ha levantado tremendos hombres de Dios, hermano amado. Hombres en los años 70 como Jim Baker, como Jimmy Swaggart en los 80, que Dios los levantó, hermano amado, pero de una forma. Ellos recibían por concepto de ofrenda millones de dólares, hermano. Y hoy día también con los falsos predicadores lo que se ha dado, pidiendo ofrendas por televisión, hermano amado, cómo han acrecentado sus arcas. Hoy día vemos reportajes en la televisión cómo ellos andan en autos Mercedes-Benz, en Rolls Royce, hermano amado. Con el puro reloj que tienen ellos, usted edifica 3 iglesias acá en Chile. Con el puro reloj, sin exagerar. ¿Hasta dónde llega el criterio? Yo no tengo problema que un hombre sea bendecido materialmente, porque Dios lo bendice, Dios lo honra, gloria a Dios. Pero si el pastor se corrompe por el dinero, eso se nota también. Y eso a cualquier persona le puede pasar. Ha pasado aquí en Chile, hermano. No voy a dar nombre, pero eso ha pasado y está pasando hoy día. Si hay una persona que tiene necesidad, hermano, y vemos a un pastor, hermano amado, ya yéndome a otro ejemplo más general, enriqueciéndose, y vemos a la gente necesitada en su iglesia, eso es contradictorio. Eso es contradictorio. Terminando ya, hay una denominación histórica en nuestro país pentecostal,
yo sé que muchos ya saben de qué estoy hablando, que tuvo 4 obispos conocidos, hombres de Dios, ¿cierto?, desde quienes proviene un avivamiento tremendo en esta nación. Y lo que pasó con esa iglesia, hermano amado, es esto. Lo material, el enriquecimiento de las arcas de quienes estaban por delante, terminaron, hermano amado, por destruir esa iglesia. Estoy hablando de una iglesia, hermano, tremenda, en el poder del Espíritu de Dios, en la sana doctrina, en el pentecostalismo, en todo lo que tiene que ver con lo que nosotros, hermano amado, somos como iglesia. Esa iglesia fue una iglesia poderosa que Dios levantó en esta nación. Pero esto del dinero, un pastor con una flota de Mercedes-Benz, con una flota de buses, con lujos, mientras en el sur las hermanas haciendo sopaipillas para levantar los templos. Eso Dios lo mira de arriba, Dios lo juzga, y Dios llama a cuenta y arriba pasa factura. Por eso, hermano amado, y cerrando el tema, no es fácil ser pastor. No es fácil ser pastor. Y tenemos que orar para que Dios bendiga a nuestro pastor, para que Dios use a nuestro pastor, para que Dios lo libre de esto que yo he mencionado, hermano amado. Porque nadie está libre. ¿Y cuál es la grandeza nuestra? Obedecer para que la visión avance, hermano amado. Y si en el corazón de nuestros pastores están las almas, hermano, siempre Dios va a prosperar lo que es su negocio. ¿Y cuál es el negocio de Dios? No se asuste con esta palabra. Yo estoy preparando un mensaje que se llama el negocio de Dios. Si Dios me permite predicar de nuevo aquí, voy a predicar ese mensaje. El negocio de Dios. ¿Cuál es el negocio de Dios? Las almas. O sea, esa es la ganancia de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros, ganar almas. Y si en el corazón de nuestros pastores están las almas, el recurso siempre va a venir. No se preocupe, siempre va a venir, siempre va a venir. ¿Por qué? Porque Dios está mirando, este pastor, este hijo mío, quiere las almas. Y si yo quiero las almas, este es mi negocio, Él quiere lo que yo quiero, lo voy a prosperar, voy a bendecir a ese pueblo, voy a levantarlo, voy a honrarlo. Ellos van a marcar la diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie en esta noche. Alabe a Dios, hermano, gloria al Señor. Obedecer a vuestros pastores. A mí me costó mucho, hermano, esto de obedecer, de someterme. A mí me costó. Créame que me costó. Pero me di cuenta que la autoridad venía sobre mí. Que el poder de Dios iba a venir sobre mí cuando yo me pusiera a obedecer, a acatar, hermano amado, y a respetar la jerarquía. Cuando venga una persona para acá, sea nueva o de otra congregación, usted enséñele a respetar la jerarquía. Y si se pone a hablar cosas, se pone a hablar del pastor o que aquí no me gusta, hay que decirle: aquí hay un pastor, aquí se está enseñando, y cualquier cosa, hable con mi pastor, ahí está la oficina, aquí está el teléfono, hable con él. Jerarquía, orden. Todo esto, hermano, es para bendición de su vida. Todo esto es para que la visión avance, hermano, porque la visión es grande, hermano, es grande. Muchas almas, hermano, muchas almas. Muchas almas. Usted no va a alcanzar a saludar a toda la gente que llegue. No los va a alcanzar a saludar a todos, va a tener que saludarlos por turno. ¿Cuántos lo creen? Yo ya lo estoy viendo, hermano. Pero tenemos que aprender esto, hermano, sobre todo si Dios nos ha dado ya esta bendición. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Te adoramos, te bendecimos, a ti te damos la gloria, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, tu palabra nos enseña a someternos. Tu palabra nos enseña, Señor, a obedecer. Señor amado, gracias. Señor amado, por nuestros pastores. Gracias por nuestros líderes. Gracias por aquellas personas que han sembrado en nosotros, Señor, esa palabra que ha dado fruto. Y hoy estamos aquí, Señor, sirviéndote. Queremos, Señor amado, contribuir. Queremos esforzarnos. Queremos, Señor amado, levantar los brazos, Señor amado, de los líderes en este lugar. Que tu presencia, Señor, se derrame sobre este pueblo, Señor. Y podamos ensanchar el sitio de nuestra tienda, Señor amado. Alargar nuestras cortinas, Señor. Extendernos más allá de lo que estamos viendo. Sácanos de toda limitación, Señor amado. Todo espíritu de limitación, Señor. Todo espíritu, Señor, que no nos deje, Señor, alabar tu nombre y dar nuestros recursos, Padre amado, sea quitado, Señor. Y ayúdanos a ser desprendidos de lo material, Señor, para ver tu gloria, Dios amado, en esta comuna. Gracias te damos por esta palabra. Declaramos tu bendición sobre nuestras vidas en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.